sí, podemos volver. Excelente, excelente. Muy impactante para mí. Nada, pues queríamos abrirlo al conversatorio conjunto con Marilyn Ortiz Laureano y la doctora Silva Martínez. No sé si habían algunos comentarios en el chat. Muy bien, no hay problema. Pero yo sí tenía unas preguntas. Primero, ¿cómo fue que, Elite, tú identificaste a las mujeres tan valientes que quisieron participar? Para que nos expliques el proceso de esa selección, porque me imagino que esto no era todo el mundo yo, ¿verdad? Así que, nada, para que nos hables de ese aspecto. Bueno, pues primero que nada, Carmen, gracias por la invitación a este espacio maravilloso. Nosotras siempre entendimos que la universidad tiene una gran responsabilidad de contar historias de manera responsable, valga la redundancia. Así que nosotras, a veces se piensa que cuando se hace trabajo colaborativo de investigación, en este caso que tenía un componente etnográfico, que las cosas surgen como así, como, ¿verdad? Tú vas, entras, preguntas quién y aparece la gente. Y la realidad es que no es así. La realidad es que, y más si uno quiere hacer un trabajo sensible, respetuoso. Nosotras comenzamos el trabajo de grabar, habiendo ya pasado unos años de tener una relación de colaboración con el centro y también una relación con las mujeres, ¿verdad? Quizás no directa, pero sí de trabajo y de presencia. Así que tomó un poco de tiempo, especialmente considerando el contexto en el que se dan estas historias, ¿verdad? Un contexto en el que muchas de estas mujeres se ven obligadas un poco a invisibilizarse, como les decía en el corto, para subsistir. Entonces, el visibilizar una historia, y Marilyn les puede hablar un poco más de esa experiencia, ella siendo trabajadora social, que estuvo hasta hace un tiempito en el Centro de la Mujer Dominicana. El tema del estatus migratorio, especialmente si es irregular, no se habla. Por muchas razones. Así que nosotros nos tomó tiempo y pienso que logramos hacer este trabajo por el nivel de confianza mutua, de colaboración, y una manera de establecerlo fue el invitar a las compañeras del centro, a la directora ejecutiva, a la trabajadora social, a ser coinvestigadoras en el proyecto y a ser coautoras del proceso y a tener una participación, ¿verdad? Bien activa en el proceso y con las mujeres también. Ok. Marilyn, ¿tú querías aportar acerca de eso? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ok. Si no, siguiendo la línea de la profesora Silva, yo creo que varias de las mujeres que están ahí, más allá de la travesía, es también la violencia que han vivido. Son situaciones e historias que, ¿verdad? La violencia que vivieron en República y la violencia que han vivido en Puerto Rico desde que llegaron. Tenemos participantes que hablaron que fueron atacadas con un machete por su agresor. ¿Verdad? Historias que también en el centro habíamos visto cómo habían crecido, ¿verdad? Como ese apoderamiento, y que también veíamos que ya podían apoderarse de lo que había sido su historia, que también eso era importante porque, ¿verdad? No queríamos exponerla a volver a revivir todo lo que había sucedido, pero que estaban bastante más ya sobresanando todo lo que había pasado. Okay. Un poco, ¿verdad? Fue cómo fue que fuimos escogiendo a esas participantes. Yo como asistente de la profesora, ¿verdad? En el área investigativa ya yo estaba colaborando en el centro antes de ser trabajadora social. Así que mi rol estaba observando unos talleres socioeducativos, así que ya podíamos ver qué mujeres estaban más apoderadas de su historia para poder compartirla y verlo como parte de su proceso. Y hablemos de esa relación colaborativa con el Centro de la Mujer Dominicana. ¿Cuáles son para los que no sabemos, porque tengo que confesar que no sé exactamente ¿verdad? el rango de posibilidades que tiene el centro,
Pero ¿cuál es la misión y la visión del centro en general? Bueno, Pues, dale, Marilyn, dale. No, partiendo de que el Centro, ¿verdad?, la Mujer Dominicana es la única organización directamente que le da los servicios a las mujeres tanto migrantes, ya estén regularizadas o no en lo que son su estatus migratorio. Yo creo que el centro un poco lo que sí busca es dar esos servicios de primera mano, lo que es el apoyo psicosocial y el apoyo legal en unas áreas particulares, pero realmente lo que buscamos es facilitar ese espacio seguro de que ellas puedan sanar, compartir su historia y apoderarse, ¿verdad? Que vean que no están solas en Puerto Rico y que se les reconoce y se entiende, ¿verdad?, todo lo que ha sido su vida para poder de ahí partir y que puedan apoderarse y tener una mejor calidad de vida en lo que es Puerto Rico. Así que un poco por ahí es que va. Dentro de los servicios pues hay trabajo social en el centro, tenemos psicólogas, tenemos representantes, ¿verdad?, apoyo legal, ya sea intercesoras legales y licenciadas que se le apoyan en lo que es el acompañamiento de lo que es la violencia directamente, cuando son órdenes de protección, al igual que cuando hay casos criminales, también les acompañamos, ¿verdad?, porque sabemos que todos los agresores van acompañados en estos procesos y nuestras mujeres, pues, precisamente lo que no queremos es que no estén solas. Así que se le da ese acompañamiento en todo momento y desde el área legal también le apoyamos a lo que son sus remedios migratorios, pues cualifican a través de lo que es la violencia para que puedan tener los recursos, porque pues son mujeres que al no tener su estatus migratorio pues no cualifican para muchos recursos de lo que es la población de sobrevivientes de violencia de género. Pero es también algo importante que trae la directora del centro, la señora Romelinda Grullón, es un factor también político. En el centro, ¿verdad?, siempre, algo que ella siempre le hacía la pregunta a Romelinda, es el cuestionarse por qué ellas tuvieron que salir de su país de origen, ¿verdad? ¿Por qué es que tienen que salir de ahí? ¿Cuál es la responsabilidad tanto de su país de origen como del país receptor? Entonces hay ese componente político de reconocer ves qué es lo que implica ser una persona migrante. Yo iba a comentar que para mí el centro pues representaba un espacio, yo pienso que bastante completo respecto al acompañamiento a víctimas sobrevivientes de violencias de género, ¿verdad?, en sus distintas manifestaciones: violencia doméstica, violencia sexual, hay casos de trata humana por la relación que existe, ¿verdad?, entre estas manifestaciones. Para mí fue bien interesante cuando comenzamos la primera fase de este estudio, porque al llamarse Centro de la Mujer Dominicana, pues tú piensas que todas son dominicanas, pero la realidad es que no. Cuando comenzamos a adentrarnos ¿verdad?, en las mujeres que se allegaban al centro, encontramos que había representación de 23 países en toda América Latina y el Caribe, y países, ¿verdad?, otros países, España, Italia, de la India, o sea, había mujeres que llegaban a ese espacio a recibir orientación, y esto lo que nos dice es que hay una necesidad de encontrar espacios, no solamente para trabajar con la sobrevivencia de la violencia de género, sino también para encontrar un lugar donde se pueda trabajar esto en intersección con el estatus migratorio, trasfondos étnicos distintos, el estigma que existe en muchos grupos, ¿verdad?, en todos los países, ¿verdad?, pero estamos hablando hoy de Puerto Rico. Así que a mí me parecía siempre interesante, ¿verdad?, habiendo trabajado en organizaciones que ofrecen servicio a mujeres, lo que decía Marilyn, que yo creo que hay 3 componentes importantes, sino más: el componente de acompañamiento a víctimas sobrevivientes en todos los sentidos, el componente educativo, o sea, una de las cosas que Romelinda dice todo el tiempo es: tenemos que sentarnos a hablar, a poder descifrar qué es la violencia, cuáles son sus manifestaciones, porque está tan impregnada, ¿verdad?, en el sistema patriarcal en el que vivimos, y el componente político del que hablaba Marilyn, porque gracias a ese trabajo las compañeras han podido presentarse ante la legislatura y el Senado de Puerto Rico a tener conversaciones sobre los derechos, por ejemplo, de las mujeres migrantes trabajadoras domésticas en Puerto Rico, que hay una gran población, ¿verdad?, que cumple con ese criterio.
también presentamos una ponencia cuando se estaba trabajando un proyecto de ley en torno a la trata humana. O sea que eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que a través de la investigación pues se pueda potenciar proyectos como este. Ok. Sobeida, ¿tú quieres decir algo? Quería preguntarle no sé cuál de las dos me podría aclarar la duda, de cuál es la edad que predomina en estas inmigrantes y si en algún momento el centro las continúa el contacto para ver si alguna de ellas pues logra culminar estudios o pues emprenderse en algún negocio o para salir de quizás de la estigma, como dice la doctora, de ser inmigrante. Mira, en el centro se da la particularidad que, como decía, ¿verdad? Decía la profesora y decimos que es un espacio seguro, así que las mujeres pasan a hacer el centro su casa. Entonces, en esos mismos componentes se crea comunidad, se da ese espacio de socialización. Así que a las mujeres se les da un seguimiento constante, a lo mejor ya han terminado su terapia psicológica, han sobrepasado lo que es la violencia, están en otros procesos, pero aún así continúan constantemente en la comunicación con el centro. Así que tenemos mucha comunicación con las participantes constantemente. Sin embargo, la realidad de las mujeres migrantes es bien complicada, ¿verdad? Cuando hablamos de educación, pues si no tienen sus papeles, ¿verdad? Como lo decimos, no están regularizadas, la realidad es que no tienen opción de estudio. El trabajo pasa igual. Así que sí tenemos el conocimiento del seguimiento y está el contacto, pero el que realmente se logre, eso pues es más complicado. Claro, a su misma vez tengo que decir que sí tenemos participantes, que incluso una de las compañeras que participa del documental está estudiando ahora mismo en la UPR, está haciendo su grado, ¿verdad? Y que sí tenemos conocemos su historia, pero también es reconocer que la mayoría no tiene esos otros pasos por la realidad de su estatus migratorio. Pero sí se les da y es que ellas mismas se dejan saber y cualquier logro que tienen, ellas van y no los comunican, así que hay una comunicación constante entre las mujeres y el centro, porque es su espacio, no hay de otra. Quiero comentar que en términos de edad lo que encontramos era que, pues, que habían casos desde adolescentes, 13, 17 años, hasta personas, ¿verdad?, de edad mayor, mayores de 60, 70 años. Sin embargo, el mayor número de participantes tenía un promedio de entre 25 y 35 años. Esto podría hacer bastante sentido porque, bueno, porque estaban ¿verdad?, en edad reproductiva por un lado y por otro lado, porque una de las particularidades de las mujeres que llegan al centro, y Marilyn puede abundar un poquito más si quiere, es que hay unas intersecciones relacionadas a explotación laboral y a acoso laboral, violencia laboral. Así que yo pienso que esos componentes hacen que sea más atractivo de alguna manera el recibir, ¿verdad?, servicios en el centro. Sin embargo, tengo que decir, ¿verdad?, que de los 900 casos que vimos, pues había pues mujeres prácticamente de todas las edades. Ok. ¿Alguna pregunta de los participantes que pueden compartir? Porque yo puedo seguir preguntando, pero quería darle espacio a las que están en la llamada. ¿Alguna pregunta para la doctora Silva y para Maggie? En lo que las compañeras, ¿verdad? Porque entiendo que todas somos mujeres actualmente, van pensando sus preguntitas, un poco añadiendo con lo de las edades, ¿verdad? En este último año, estuve en el centro hasta el mes pasado, estábamos viendo un poco también adolescentes, ¿verdad? Yo personalmente recibí casos de menores de edad, ¿verdad? Que hicieron su travesía solas, que pensamos que está muy relacionada a lo que es la tráfica, y que ellas mismas te dicen que no, que si van a comenzar un proceso legal por su agresión, violencia, ¿verdad? Que vivieron ya estando acá en el país, pero cuando indagas y ves que hay un caso de tráfico humano, ellas no quieren hablar sobre la persona que se trae. Yo creo que
algo que no se ha hablado mucho es el negocio que hay detrás de lo que es las travesías en La Yola. Y en este caso particular, tuve un caso de una menor que llegó a los 16 años y tuve un caso reciente de 3 menores de 9, 13 y 15 años que viajaron solas. Y de pronto la familia no sabe cómo llegaron, se montaron en una embarcación y llegaron a Puerto Rico. Menores que fueron cogidas, ¿verdad? Por lo que es el Border Patrol y estuvieron en Texas recluidas y luego llegan a Puerto Rico nuevamente y están en un proceso de deportación. Y que están viajando, lo que son muchas menores solas, que son, ¿verdad? La dinámica que se da es personas que tienen acá negocios, que conocen y tienen contacto en los pueblos allá en la República Dominicana. El trueque, cómo funciona, es que se les invita a los menores o a las personas a que viajen y a cambio cuando lleguen a Puerto Rico tienen que trabajar. Y hasta que no cumplan con esa deuda, pues no tienen ningún tipo de cobro, no tienen mucha libertad porque están en una casa que le proveen directamente, no tienen hora de salida de los trabajos. Y eso es algo que se está viendo ahora, ¿verdad? Muy, muy común. Y que ya luego pues las mujeres las encontramos porque se dan también las situaciones de violencia, porque están expuestas en lo que son esos escenarios laborales. Wow. Sí, porque eso básicamente es esclavizar ¿sabes? A las mujeres, porque realmente tú no tienes un rango de libertades, sino que tú dependes del que te trajo. Y obviamente eso es trata humana y definitivamente no hay derechos civiles que valgan allí. Me pregunta Emilia Morales, nos dice que para ustedes que trabajan con esa población migrante, ¿qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil que ustedes pudiesen compartir con ese tema. ¿Qué es lo más difícil? Bueno, primero le quiero enviar un abrazote a Emilia y las gracias por estar aquí. Qué gusto que estás con nosotras hoy, Emilia. Bueno, yo tengo que decir que pues, yo antes de estar en la academia era trabajadora social, trabajaba con víctimas sobrevivientes de violencia doméstica, muchas de ellas mujeres inmigrantes. En Puerto Rico la mayoría dominicanas y en Estados Unidos pues principalmente mexicanos. Y una de las cosas para mí más conmovedora era esas historias de múltiples duelos y particularmente el duelo migratorio, especialmente cuando yo pienso que a veces no miramos con su justa perspectiva, como decía Marilyn ahorita, ¿verdad? Las razones estructurales para migrar. Entonces, si lo miramos desde esa justa perspectiva, no es tanto una migración tanto voluntaria, parece más una migración forzada por el empobrecimiento, que en sí mismo puede ser, ¿verdad?, una manifestación de violencia. Entonces, a mí siempre me ha conmovido el poder escuchar estas historias pues tan complejas. Por ejemplo, nosotras precisamente estamos ahora comenzando a organizarnos para escribir un libro, porque en el cortometraje no pudimos meter todo lo que queríamos. Hay tantas y tantas y tantas historias. Y una de las historias que yo escuchaba en las entrevistas y en los grupos también, en los grupos socioeducativos, era eso, el sentirse que tuve que salir obligada por el empobrecimiento, pero al final se ha percibido como abandono, especialmente cuando hay hijos e hijas que se quedan en el país de origen. Entonces se convierte, ¿verdad?, la situación en una situación muy, muy, muy compleja, muy compleja. Y lo otro que les iba a contar es que yo siempre me preguntaba, o sea, ¿cómo será el proceso de montarse en la yola tú sabes, porque te vas a la deriva un poco, ¿verdad? No tienes idea de si vas a llegar, como decía una de las mujeres en el corto. Y algunas de las tomas que ustedes vieron, pues las tomamos allí en una de los puertos de salida, ¿verdad?, informales de Boca de Yuma, cerca de La Romana. Y pues
como buena etnógrafa, una quiere ir y ver y montarse en la cosa y escribir sobre... Y ya cuando estábamos, obviamente no hicimos la travesía, cuando ya estábamos a un punto que era mar abierto, pero una tiene desde su privilegio, tienes tu life jacket, hay espacio, tú sabes, andas con gente que sabes que si cualquier cosa, y aún así yo decía, si aquí pasa algo, nadie se entera. Y eso pasa. Y eso es, ¿verdad?, lo que pasa respecto a la violencia sexual, por ejemplo, que muchas de las mujeres también hablaban de que las violencias se daban en distintos puntos del proceso y se daban también en distintos puntos de la vida, algunas ¿verdad?, sobreviviendo desde la niñez, otras hablando de violencia sexual en la travesía, otras, como decía Marilyn, pagando una deuda impagable. Y así sucesivamente. Así que a mí, pues nada, las historias me han conmovido. Sin embargo, tengo que decir que también, ustedes saben cuando tú estás escuchando a alguien y tú dices, ¿cómo lo hizo? O sea, sí había historia de victimización, de sufrimiento, pero también sobrevivencia, o sea, y unas ganas de seguir, y o sea, para mí es mind blowing, como dirían los americanos, ir a un espacio con las mujeres en el grupo y escucharlas con ganas, con sueños, con anhelos, o sea, wow. Y eso es lo que nos da a nosotras esperanza para seguir este trabajo, porque de otra manera, la verdad es que es muy, muy, muy doloroso escuchar esas historias y atestiguarlas. No, es definitivo porque miren el documental, el cortometraje, el mensaje que ellas dan al final, que eso es tan revelador de su capacidad de autorregularse, porque si en el sentido, no te quiero decir que van a obviar lo que vivieron, pero es que con todo y lo que vivieron, ellas deciden, no, es que no podemos permitir eso. Te estoy diciendo que no permitas que se te maltraten, no permitas que te abusen de ti y no lo esperes. O sea, entonces tú hubieras imaginado que ellas estarían cohibidas o se sentirían que ya no hay escapatoria. No, por el contrario. O sea, es que en ese sentido denota... no sé si es un asunto de socialización o un asunto intrínseco en ellas, ¿verdad?, de supervivencia, pero que tal vez a nosotras las mujeres, como nos socializan siempre a buscarle, a resolver, a salir del hoyo de alguna manera, pues ellas terminan reinventándose. Sí, mira, ni se te ocurra, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo escuchaba eso, yo me imaginé a muchas mujeres, que yo, ese tema, y perdona, Marilyn, que quiero que tú compartas también lo de contestar esa pregunta, pero lo que te estoy planteando es, como hay tantas mujeres que pasan por la violencia, que se quedan en relaciones tóxicas por diversas razones, ¿verdad? Que no se sienten que tienen escapatoria, ¿verdad? Y que si se salen, los maridos las matan, porque o las agreden de una manera que no tiene reparo, ¿no? No hay reparación allí. Pero con todo eso, ese mensaje de esperanza, pues para mí fue bien impactante. Nada, Marilyn, para que tú, ¿qué es lo más difícil de bregar con esa población para ti? Mira, partiendo de eso mismo que mencionas, lo más difícil es no tener recursos. Es como profesional, ¿verdad?, desde el trabajo social, que tenemos que tener en cuenta, más allá del individuo, todos los entornos sociales y todo lo que les afecta. El no tener recursos, pues, es difícil y traen muchas emociones, ¿verdad? Que no vamos a entrar en ellas, pero son muchas las emociones que una siente. Y al verlas ellas tan motivadas, con tanto, ¿verdad?, como mencionaba la profesora Silva, con ese poder y ese gozo, o sea, esas mujeres, sí, ¿verdad?, lo que te dicen, pero al final siempre tienen una sonrisa con la que te regalan. Y tú ves toda la capacidad, toda la fortaleza que tienen esas mujeres, y yo, desde mi trabajo social, no poder ni garantizarle una vivienda digna y segura para ella y sus niñas es bien complicado. Es bien complicado e injusto, ¿verdad? Y ahí es que entramos
la particularidad de cuando trabajamos violencia de género, que por sí es muy complicada la situación, el factor migratorio lo lleva a otro nivel. Así que para mí es el poder manejar las limitaciones, ¿verdad? Por lo que implica un documento o un título. Yo creo que ha sido lo más difícil. Y me uno también, como decía la profesora Silva, cuando se habla de la distancia, cuando tenemos mujeres que sus niños, sus hijos han fallecido, cuando tienen una pérdida de algún familiar, como ellas hablan de sus madres y sus padres, y que no hay una opción más allá económica de poder viajar, a tener ese espacio con la familia o poder darle ese adiós, es sumamente complicado. Y yo creo que esos son los dos factores más difíciles de trabajar con la población, el reconocer que como profesionales pues no hay muchos recursos ¿verdad? Para darles cuestiones de garantizar esa calidad de vida y ese bienestar, que son derechos, ¿verdad? Humanos al final del día. Okay. Tengo otra pregunta que dice, ¿cómo es el proceso de una mujer inmigrante poder denunciar la violencia de género en un cuartel de la policía, centro judicial, sabiendo los prejuicios existentes en estos dos marcos sociales? A ver, ¿cuál es el proceso? Bueno, el proceso debe ser como cualquier otra mujer, ¿verdad? Están en todo su derecho. Si muchas mujeres se cohíben porque no entienden lo que son las leyes, y pasa como pasa en general con las mujeres que tienen miedo de que le vaya a pasar algo a su agresor. Eso es lo primero, ¿verdad? Que ellas traen, y es como es la dificultad primero de poder asumir ese proceso jurídico que se ve a nivel, ¿verdad? General de las mujeres. Fuera de eso, los estigmas están. Por lo menos desde el Centro de la Mujer Dominicana lo que se ha podido garantizar es que contamos con intercesoras legales en las salas especializadas, contamos con intercesoras legales en el Tribunal de San Juan, contamos ahí también en el de Utuado y tenemos en Carolina. Así que un poco eso ha podido facilitar ese proceso. Ahí lo que ayuda son las conexiones que tienen con otras amigas, ¿verdad? Y con estas fuentes de apoyo que les pueden orientar ante el proceso. Igual eso no quita que muchas de ellas callan y no lo solicitan los servicios. Y los prejuicios están más allá de los tribunales, en cualquier gestión que una pueda hacer en su cotidianidad se da. Y nosotras hemos tenido situaciones que en el correo le han pedido una carta de migración y la gente, ¿verdad?, ha tirado la maldad de poder llamar a migración. Igual yo con colegas, trabajadores sociales del Departamento de la Familia, me han cuestionado que si al tener una menor migrante lo primero que tienen que hacer es reportar la migración, ¿verdad? Entonces ahí vemos que pues que hay mucha desinformación e ignorancia, ¿verdad? Y tengo que partir también de eso cuando son en los casos profesionales, pero en la cuestión de la policía, el judicial, el centro judicial, más allá de la desconfianza de los procesos, sería que es lo mismo, ese temor al agresor, que es parte del ciclo de violencia. Yo diría que hay ¿verdad? Como muchas mujeres en Puerto Rico y víctimas sobrevivientes de violencia de género, si bien hay unas provisiones, ¿verdad?, de protección por parte del Estado, también hay una percepción de desconfianza hacia el Estado por algunas experiencias personales y otras experiencias conocidas de una ruptura con el contrato social. Entonces, si tú me dices que yo puedo ir, pero yo me enteré que cuando fue que ella a la policía, que las compañeras en el centro han tenido casos, y yo tuve casos inclusive trabajando con otras mujeres en otros espacios que son inmigrantes, han ido a la policía y le han preguntado. Así que cuando hay esa ruptura con el contrato social, se crea esa desconfianza y es una desconfianza totalmente válida, ¿verdad? Así que esa percepción de riesgo, yo pienso que es la que un poco limita el que las mujeres en general, pero las mujeres migrantes, ¿verdad?, por varias razones no sientan
que ese es un lugar seguro para buscar provisión. Yo creo que se ha adelantado mirando, ¿verdad? Mirando el proceso por la presencia de compañeras intercesoras legales, como las compañeras del Centro de la Mujer Dominicana y otras organizaciones, pero en el caso del centro, que ya tienen bien afinada la destreza de agarrar cuando hay, ¿verdad?, el intento de alguna violación de derechos, porque como decía Marilyn, esto es un asunto de derechos, ¿verdad? Y esto es un asunto de derechos humanos. Así que yo pienso que si bien hay unas provisiones, el trabajo añadido para acompañar a estas mujeres es orientarlas, pero también prepararlas para, aún desde el sistema que se supone que te protejas, ellas tengan que exigir sus derechos. Y yo creo que ahí hay un gran reto, pero también pienso que hay un gran trabajo hecho por las compañeras. Y preguntan si usan casas protegidas para esta población, para manejar el asunto del agresor, ¿verdad? Protegerla en lo que está en ese proceso legal. ¿Se puede? Como hablamos de albergarse. Sí, ¿dónde albergarse para estar protegido? Pues, aquí voy a ser muy honesta, como, ¿verdad?, trabajadora social, cuando hacíamos las llamadas para albergarse, toda mujer está en su derecho de ser albergada. Pero la realidad es que hay limitaciones, ¿verdad? Y existe ese mismo prejuicio en algunos centros. Y tengo que ser realista que yo he tenido llamadas de coordinación con casos de peligrosidad inminente y ha sido un poco cuesta arriba con algunos albergues. Porque claro, hay una situación de que no tienen un seguro, no califican para un seguro. Así que ponen un poco más de restricción para albergarla. No puedo decir que pasa fácilmente, mal, porque no es la realidad. Okay. ¿Verdad? De albergues que siempre han sido bien colaboradores y que están ahí directamente, pero no puedo decir que ha sido en todos los casos. Pero realmente es su derecho, ¿verdad? Que cada mujer pueda ser albergada y sus hijas. Y eso me lleva al tema que es el más, pues para mí, muy preocupante, que es las muertes de las mujeres inmigrantes producto de violencia. Porque en Puerto Rico sabemos que el tema de la violencia de género en contra, en este caso de las mujeres, que uno lo escucha, ¿no? Constantemente se está reclamando de un estado de emergencia, todo este discurso importantísimo, adecuado, necesario, no sé cuántas maneras de expresarme de que estoy a favor de eso. Pero les pregunto con respecto a esta población, ¿el feminicidio ocurre constantemente, se documenta? Porque siempre se habla de, no sé si las mujeres que hemos estado viendo que se están muriendo en manos de sus agresores, son puertorriqueñas, son dominicanas. Me pregunto si eso se documenta o no, si eso es relevante. Que yo pienso que sí, ¿verdad? Pues sabemos que cuando comenzamos cualquier proyecto de investigación, lo primero que hacemos es ver cuál es el estado de situación en términos de información provista principalmente por fuentes principales, ¿verdad? O fuentes oficiales de información. Y cuando nosotros comenzamos a hacer este trabajo, pues nos dimos cuenta que no se documenta. Los casos de violencia, por ejemplo, en las distintas tipificaciones de la ley 54, ¿verdad? Que son los que se contabilizan, por ejemplo, por la policía de Puerto Rico. Sí. No había una diferenciación respecto a origen étnico y mucho menos estatus migratorio. Eso fue precisamente lo que nos hizo a nosotros decir, espérate, antes de hacer nada, tenemos que ver, ¿verdad?, cuál es, un poco tener un punto de partida. Y de allí es que surge el trabajo maratónico, porque realmente lo fue, de mirar estos 900 casos. Tengo que decir que sería injusta si dijera que esto es exclusivo de las comunidades migrantes. Yo pienso que en Puerto Rico hay un serio problema general, ¿verdad?, de documentación estadística
sobre los fenómenos que afectan, ¿verdad?, a la ciudadanía, y hablando de la ciudadanía en un concepto, ¿verdad?, amplio. Así que lo que conocemos un poco sobre los feminicidios en Puerto Rico, a mí me parece que gracias al esfuerzo de gente que, por ejemplo, seguimiento de casos, que es producto de un trabajo de una trabajadora social maravillosa, que sigue los casos que son reseñados en prensa. O sea, que las instituciones gubernamentales, número uno, no puedan documentar de manera certera cuál es el estado de situación respecto a las muertes en Puerto Rico y a las muertes por violencia de género. Número uno. Y número dos, que las instituciones que tienen que ver con servicio, con fiscalización, con desarrollo de iniciativas, con política pública, no se hablen. O sea, cuando nosotros hicimos, por ejemplo, el ejercicio de mirar cuáles eran las estadísticas en distintas instituciones gubernamentales, lo que encontrábamos era que no había correspondencia. Así que eso lo que nos lleva a pensar es que un poco trabajamos a ciegas. Quizás tenemos nos aproximamos a tener una idea, pero no tenemos toda la información que necesitamos. Y ante esas circunstancias, pues yo me quito el sombrero 1000 veces con organizaciones como el Centro. Tú sabes que bien a pulmón en muchos casos, y voy a aprovechar para contestar la respuesta de Sobeida respecto a los fondos. En muchas ocasiones el centro se sustenta a pulmón. Cuando les digo a pulmón, haciendo bazares, que hemos participado de muchos, bohemias, que hemos participado en muchas. Obviamente, las compañeras reciben, ¿verdad?, fondos que son competitivos a través de propuestas federales, pero que se han visto bien afectados, especialmente luego de las políticas nefastas contra los servicios, particularmente para sobrevivientes de violencia de género durante la administración de Trump. Esa es una realidad, o sea, y pues lo que hay que buscar son, ¿verdad?, los números asignados. Así que yo diría que el sustentar un proyecto como este, como mínimo debería tener un fondo base para que pueda operar, pero esa no es la realidad. La realidad es que todo va a depender de la asignación de fondos general, y luego de que se somete una propuesta de la asignación de fondos a esa propuesta, tomando en consideración las demás peticiones. Por eso es que nosotras insistimos al final, ¿verdad?, de este trabajo y en todos los trabajos que hacemos, que si esto nos hace eco, nos conmueve, nos inspira, nos atraviesa de alguna manera, pues una buena forma de responder a eso que nos hace eco es auspiciando el trabajo que hacen las compañeras allí. Yo he atestiguado a las compañeras sacar de su bolsillo, que a veces están 6 meses sin cobrar y siguen trabajando, para pagarle una guagua pública a una mujer que viene de Fajardo, para darle desayuno, almuerzo. O sea, si no nos juntamos, se sigue, ¿verdad?, exacerbando la situación. Así que mi llamado siempre es a que nosotros también tenemos responsabilidad, ¿verdad?, corresponsabilidad, y una manera de ser parte de un proyecto como este es auspiciándolo. Definitivo. Marilyn, ¿vas a decir algo? Añadir. No. Corremos por fe porque estamos comprometidas con las mujeres, y las mismas mujeres nos sostienen a nosotras, que estamos para sostenerlas a ellas. Muy bien, muy bien. Así que yo pienso que entonces, ahora, otra pregunta que se me quedó fue, ¿qué hace el gobierno puertorriqueño? ¿Qué hace, si algo, para apoyar que no sea punitivo en el sentido de buscarlas para devolverlas a la República? ¿Hay alguna agencia que puede decirse desde la perspectiva de nosotros como
como pues institución gubernamental, ayuda al inmigrante, aunque esté indocumentado o no? Eso no, eso todo son organizaciones sin fines de lucro o el gobierno está involucrado en algo. Pues la realidad es que sí que el aparato gubernamental tiene un componente ¿verdad? De apoyo a los y las inmigrantes. Por ejemplo, el municipio de San Juan ha apoyado algunos proyectos, no todos los que quisiéramos, pero algunos proyectos. Las propuestas de las que estábamos hablando, pues algunas son con fondos federales y otras son con fondos legislativos. Así que yo pienso que es importante reconocerlo. Sin embargo, como todo, no son suficientes, ¿verdad? No son suficientes. Y una de las cosas que nosotras concluimos, ¿verdad? Luego de hacer un análisis de las condiciones de vida de estas mujeres y sus familias, es que hay una corresponsabilidad de los países, tanto del país receptor como del país de origen. Claro. Y allí yo pienso que hay una conversación pendiente, yo creo que hay unas cuentas pendientes allí que me parece que sí, ¿verdad? Que linda manera de colaborar, ¿verdad? De estrechar lazos, que realmente redunden en afianzar, ¿verdad? El sentido de colaboración y de solidaridad que se espera de los países. Yo pienso que sí hay algunos apoyos, no creo que son suficientes y creo que sí que hay oportunidad de que se puedan potenciar. Muy bien. Okay. Marilyn, sí. Sí, yo quiero un poco incluir esto, que pues como somos un factor, somos una colonia, también tenemos que estar bien pendientes de todas las leyes migratorias, que han habido cambios. Entonces, ¿verdad? Una persona migrante tiene un proceso cuando está remediando su estatus migratorio, así que podemos tener participantes que actualmente puedan cualificar para ciertos beneficios gubernamentales porque ya tienen una residencia permanente y cumplen con ciertos requisitos para cualificar para ciertos, ¿verdad?, apoyo del gobierno. ¿Qué pasa? Que al tener, o lo que fue la administración de Trump, cambiaron y él mismo hizo varios cambios y definió varios conceptos. Entonces, ahora mismo estamos viendo la situación que estas mujeres que pueden cualificar para esos servicios se les orientan porque ya cuando vayan a solicitar su ciudadanía, esto le va a salir en el sistema y pueden verse como carga para el Estado, cosa que Trump, bajo su administración, definió antes muchos años. Una persona cuando iba a solicitar su ciudadanía, con hacer una declaración jurada diciendo que no era carga para el Estado, estaba bien. Pero ahora no. Ahora el tú haber estado en el sistema por recibir ayuda de PAN o haber recibido algún subsidio para vivienda, después sale en el sistema y se puede usar en tu contra. Así que es un detalle bien delicado, ¿verdad? Cuando sí pueden cualificar, pero a su misma vez se puede usar en su contra. Así que hoy día nosotras orientamos a las mujeres y decimos, sí, estás en tu derecho, pero tienes que reconocer que ya más adelante pueden usarlo en tu contra. Y esa es la complejidad del asunto. Y a veces cuando Romelinda, ¿verdad?, le comenté que trabajaba lo político, pues esta es la parte política, de que ellas comprendan quiénes son esas personas que están en poder, cuáles son los cambios que están haciendo, ¿verdad? Identificar quiénes son las personas que son antimigrantes y reconocerlas, porque al final es política, ¿no? Que se supone que en la democracia tengamos un poquito de control, pero es una particularidad, ¿verdad?, que se da en la cuestión de las ayudas que puedan o los servicios que ellas puedan beneficiarse. Muy bien. Bueno, pues ya estamos llegando a nuestra hora de cierre, porque terminamos como a las 5:30. Y yo quisiera una vez más agradecer a Elitet y a Marilyn por estar con nosotros en el día de hoy conversando sobre un tema tan pertinente. Y como hija de trabajadora social, tengo que decirles, ¿verdad? Porque mi mamá se formó en la misma escuela que ustedes y luego se transformó en profesora en salud pública ya después, ¿no? Pero su formación es en trabajo social, así que yo sé y doy fe de la labor tan extraordinaria que hacen ustedes y hacen los trabajadores sociales en este país que tanto se necesita
para toda población que la requiera. Así que para mí un privilegio que ustedes estén aquí. Espero que sigan ganando galardones el documental, el cortometraje, que está excelente, bien bonito, bien impactante. Yo sé que a todas nos encantó. Y a Marilyn, sigue ahí, sigue ayudando a esa población o donde tú quieras que vayas. Y por supuesto, Eliter, mucho éxito en tu carrera y en tus trabajos de investigación, siempre a la orden aquí en CRIAS. Y nada, con esto terminamos este año las tardes de CRIAS de cine, pero regresamos el año que viene con otras actividades que esperemos que sean igual de exitosas. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación, y quiero decir algo bien rapidito, si me das la oportunidad, Carmen, que a veces pensamos, bueno, lo decimos, Ajá. que las violencias están lejanas a nosotras, y no, la verdad es que no, las violencias de género están bien cercanas, así que este proyecto es un proyecto bien cercano a nosotras, que algunas, ¿verdad?, hemos colaborado por muchos años, pero en el recinto recién hace un añito comenzamos un proyecto maravilloso que se llama Siempre Vivas Metro, que surge precisamente de un proyecto precioso en Mayagüez, en el recinto universitario de Mayagüez, que se llama Siempre Vivas Room, que Marilyn es parte de Siempre Vivas Room, así que quiero dejarles saber a todas y a todos y a todas que estamos aquí, que queremos hacer cosas aquí, que sabemos que las violencias nos atraviesan en el recinto, y que es tiempo de tener conversaciones honestas y acompañadas para pensar y para soñar espacios seguros aún dentro de la comunidad universitaria. Muy bien, muchísimas gracias, Eliter. ¿Y Marilyn? Sí, yo acabo de compartirles en el chat el número de teléfono del Centro de la Mujer Dominicana, ¿verdad? Si conocen a alguien, una mujer, no duden en llamar, ustedes mismos, para orientarse o para hacer a la comunidad, y que el trabajo de base lo tenemos nosotras, ¿verdad? El romper con esos estigmas, con esos prejuicios. Yo soy trabajadora social, yo, ¿verdad?, creo que tengo mi conciencia crítica, pero también peco de lo que es esta desconstrucción y todo lo que fui criada, porque somos entes políticos y somos parte del sistema. Así que también este llamado de que todas las que estamos aquí presentes lo tengamos conscientes, y que pues no sigamos lo que culturalmente hemos aceptado, los chistes y, ¿verdad?, y comentarios, porque es la única forma de que vamos a poder combatir este discrimen y lo que es la xenofobia. Así que, ¿verdad?, ese es como mi llamado en general, porque yo podemos hacer mucho desde nuestras faenas profesionales, pero la realidad está en lo social, en lo cotidiano. Así que ese es el trabajito de día a día que todas las que estamos aquí nos debemos llevar. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Mil. Así debe ser. Gracias, Marilyn. Pues nada, sobre